La crucifixión de Jesús no fue el final de su historia, y la resurrección no fue lo que la Iglesia te ha enseñado durante 2000 años. Lo que sucedió durante esos 3 días, entre la muerte y la resurrección, es la enseñanza espiritual más reprimida de la historia de la humanidad. Porque si entendieras lo que Jesús realmente hizo durante ese tiempo, si conocieras la técnica específica que usó para navegar por los reinos del más allá y regresar a su cuerpo con plena conciencia intacta, tendrías el plan exacto para escapar de la trampa de la reencarnación que mantuvo a la humanidad esclavizada durante milenios. En los próximos 23 minutos, revelaré lo que sabían los cristianos gnósticos, lo que los primeros padres de la Iglesia ocultaron deliberadamente, y lo que Jesús mismo intentó enseñar a sus discípulos sobre la muerte, el viaje al más allá y el método para alcanzar la verdadera resurrección en lugar de volver a la vida en otra encarnación. Esta información proviene de textos que fueron prohibidos y enterrados de la biblioteca Nag Hammadi que la Iglesia intentó destruir, del misticismo cristiano esotérico que fue etiquetado como herejía y del significado oculto dentro de los evangelios canónicos, que se vuelve claro solo cuando comprendes el sistema arónico de trampas para el alma. Al final de este video, comprenderás por qué Jesús dijo, «Yo soy el camino». Ya no se trataba de adorarlo, sino de seguir el camino específico que Él mostró. Porque su descenso a los infiernos fue la parte más importante de su misión y por qué la resurrección no se trata de su divinidad única, sino de un proceso disponible para toda alma despierta. La Iglesia te ha mantenido dependiente de Jesús como Salvador externo, cuando Él intentaba mostrarte cómo convertirte en tu propio Salvador. Es hora de aprender lo que realmente enseñó. Comencemos con lo que realmente sucedió en la crucifixión, porque incluso esto ha sido malinterpretado. Jesús no era una víctima indefensa sacrificada para apaciguar a un Dios enojado. Era un maestro iniciado, un alma que había alcanzado la activación total de la conciencia, que comprendía la estructura del sistema de trampas del más allá y que encarnó deliberadamente, con una misión específica, trazar el camino a través de los reinos inferiores para enfrentarse directamente a los poderes arcónicos y demostrar que un alma humana con suficiente conciencia puede navegar la muerte sin caer en el ciclo de la reencarnación. La crucifixión no le fue impuesta, la eligió como la muerte iniciática que le permitiría entrar en el más allá, mientras su cuerpo físico permanecía lo suficientemente preservado para regresar y su conciencia permanecía completamente intacta y consciente durante toda la transición. Cuando Jesús murió en la cruz, su conciencia se separó de su cuerpo físico, tal como le sucede a todo ser humano al morir. Experimentó el momento de liberación, la repentina liberación de la densidad física, la expansión hacia una conciencia no física. Pero aquí es donde su experiencia se apartó por completo de la típica experiencia humana de la muerte, porque Jesús había pasado años preparándose para este momento mediante un intenso entrenamiento espiritual, mediante iniciaciones en las escuelas de misterios esenias y las enseñanzas que recibió durante los años perdidos en Egipto y la India que la Biblia oportunamente transmite. Su conciencia permaneció completamente despierta y consciente durante la transición a la muerte. No cayó en la desorientación que aflige a la mayoría de las almas. No olvidó quién era. No se volvió vulnerable a las entidades e ilusiones que aparecen inmediatamente después de la muerte para canalizar las almas hacia el sistema de reciclaje. En el momento en que su conciencia se separó de su cuerpo, Jesús se habría encontrado con lo que toda alma moribunda encuentra: el túnel de luz, los seres que dicen ser ángeles o guías, la abrumadora sensación de amor y paz diseñada para guiarte hacia la luz blanca que sirve de puerta de entrada al sistema de trampas del alma. Pero Jesús no fue hacia la luz. Esta es la primera enseñanza crucial que ha sido completamente oscurecida por el cristianismo convencional. Jesús rechazó el camino convencional hacia la otra vida. En cambio, según el credo de los apóstoles, que millones de cristianos recitan sin comprender su significado,
Jesús descendió a los infiernos. Esta frase se ha interpretado como que Jesús fue a rescatar almas o a proclamar la victoria sobre Satanás. Pero el verdadero significado es mucho más profundo y práctico. El descenso al infierno fue el descenso deliberado de Jesús a través de las capas dimensionales en lugar de ascender hacia la falsa luz. Estaba haciendo lo contrario de lo que el sistema arcónico espera y de lo que la mayoría de las almas hacen automáticamente. Para entender por qué esto era necesario, es necesario comprender la arquitectura del más allá. Los reinos astrales inferiores, lo que diversas tradiciones llaman infierno, inframundo o el reino de los espíritus hambrientos, son donde residen las entidades arcónicas y donde se ubican físicamente los mecanismos de control de la trampa de la reencarnación. La luz blanca que atrae a las almas es esencialmente una puerta principal, una zona de recepción de apariencia celestial que conduce a un sistema de procesamiento. Al rechazar esa entrada y, en cambio, descender a los reinos inferiores mediante su voluntad consciente, Jesús estaba, en esencia, irrumpiendo en la sala de control de la prisión en lugar de atravesar la entrada principal, donde los guardias lo esperaban para procesarlo. El texto gnóstico Pist Sophia proporciona detalles sobre este descenso que fueron excluidos de la Biblia canónica. Describe a Jesús atravesando múltiples capas dimensionales, enfrentándose a gobernantes, arcánticos en cada nivel y usando nombres específicos de poder, sellos y palabras místicas para obligar a estas entidades a dejarlo pasar. Esto no era metafórico. Jesús navegaba literalmente por una arquitectura multidimensional, encontrándose con seres reales que custodiaban las diversas puertas y barreras y usando técnicas avanzadas de conciencia para anular su autoridad y adentrarse más en el sistema. En cada nivel, los gobernantes arcónicos intentaron detenerlo, atarlo, impedir su paso. Pero Jesús poseía un conocimiento que no esperaban que tuviera un alma humana. Los verdaderos nombres del poder, los códigos de la geometría sagrada, las frecuencias que obligan incluso a los príncipes arcónicos a someterse. El nivel más profundo que alcanzó Jesús fue lo que los textos gnósticos llamaban el reino del demiurgo, el falso dios que creó el sistema carcelario material y gobierna la jerarquía arcónica. Esta entidad, llamada Yaldabaoth en los textos gnósticos, se considera el Dios supremo y ha convencido a la humanidad de adorarla mediante los diversos sistemas religiosos que inspiró Jesús como alma plenamente despierta, portador de la luz de la verdadera fuente divina. El pleoma se enfrentó directamente al demiurgo en su propio territorio. Los relatos gnósticos describen esta confrontación con un lenguaje que suena mitológico, pero que representa una batalla real de conciencia en la cuarta dimensión inferior. Jesús, en esencia, invadió la sala del trono de la entidad que controla el sistema de reencarnación y declaró que su autoridad es falsa, que no es el Dios verdadero y que las almas despiertas ya no están sujetas a su control. Esta confrontación es lo que el Nuevo Testamento describe vagamente como que Jesús poseía las llaves de la muerte y el infierno y llevaba cautiva la cautividad. Obtuvo los códigos de anulación para el sistema de trampas para almas. Descubrió las técnicas, nombres, sellos y caminos específicos que permiten a una conciencia navegar por los reinos arcónicos sin ser capturada, procesada ni reciclada. El horror del infierno descrito en la tradición cristiana, donde Jesús liberó a las almas atrapadas en el inframundo. Era Jesús enseñándoles las claves de salida, mostrándoles el camino para salir de los reinos inferiores y, en esencia, liberando la prisión de la conciencia desde dentro. Pero esto es crucial. Jesús dedicó 3 días a esto. No fueron 3 periodos literales de 24 horas, ya que el tiempo funciona de manera diferente en las dimensiones no físicas, sino 3 fases significativas de trabajo en los reinos del más allá. El número 3 no es arbitrario. Representa las 3 barreras dimensionales principales que deben superarse. El reino astral inferior, donde residen los espíritus terrenales y las entidades inferiores. El reino astral medio,
donde operan los sistemas de procesamiento del alma y revisión de vida, y el umbral a los reinos superiores, donde los guardianes finales intentan vincular a las almas con nuevos contratos kármicos. Jesús tuvo que dominar la navegación de los 3 niveles, obtener las claves y códigos para cada nivel y trazar el camino completo desde la muerte hasta la resurrección, sin ser capturado por el sistema. Al tercer día, tras completar su misión en los reinos inferiores, enfrentarse a los poderes arcánticos y obtener el conocimiento que buscaba, Jesús regresó a su cuerpo físico, y aquí es donde la enseñanza se vuelve práctica para ti, porque el regreso al cuerpo, la resurrección, es la parte que demuestra que esto no se trata solo de lo que sucede después de la muerte permanente. Se trata de una tecnología, una técnica de conciencia que permite a la conciencia abandonar el cuerpo, navegar por reinos no físicos y regresar con conocimiento y poder intactos. La resurrección no fue un milagro único, disponible solo para Jesús debido a su naturaleza divina especial. La resurrección fue la demostración de un proceso que cualquier conciencia suficientemente preparada puede realizar. Jesús mismo dijo: «Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y obras mayores que estas haréis». No enseñaba a adorar a su persona, enseñaba un método, una tecnología, un camino que había recorrido con éxito y que mostraba a otros cómo seguir. Los primeros cristianos gnósticos lo comprendieron. Practican técnicas diseñadas para replicar el viaje de Jesús, las experiencias de muerte consciente, los viajes extracorporales, la confrontación con entidades arcónicas y el desarrollo del cuerpo de resurrección, el cuerpo de luz inmortal, que puede navegar entre dimensiones a voluntad. Entonces, ¿cuáles son las técnicas específicas que Jesús usó que puedes aplicar? La primera y más fundamental es mantener la conciencia continua durante la transición a la muerte. Jesús logró esto mediante años de meditación, derechos de iniciación y entrenamiento de la conciencia que lo prepararon para permanecer consciente incluso cuando el cuerpo físico se apagaba. Puedes comenzar este entrenamiento ahora mediante prácticas que simulan la experiencia de la muerte. Meditación profunda, donde relajas conscientemente cada parte del cuerpo hasta que sientes que te separas de la conciencia física. Sueños lúcidos, donde se mantiene la conciencia durante la transición de la vigilia al sueño. Y si se aborda con la intención y la guía adecuadas, se obtienen viajes psicodélicos que separan temporalmente la conciencia del cuerpo y permiten practicar la navegación en los reinos no físicos. La segunda técnica es el conocimiento del sistema arcónico y las defensas específicas contra él. Jesús conocía los nombres de los gobernantes arcánticos, sus jerarquías, sus tácticas y las palabras de poder que los obligan a conceder el paso. Este conocimiento se obtiene estudiando los textos gnósticos, aprendiendo la verdadera estructura del más allá, comprendiendo que los seres que te reciben al morir no son quienes dicen ser, y preparando declaraciones específicas de soberanía que pronunciarás al enfrentarte a estas entidades. La declaración más poderosa, que aparece modificada en la literatura gnóstica, dice algo así: «Soy hijo de la luz verdadera, una chispa de la fuente infinita, más allá de todos los arcontes y poderes. No reconozco ninguna autoridad sobre mi conciencia. Exijo paso en nombre del Dios incognoscible, el verdadero Padre y Madre más allá de esta creación». La tercera técnica es el descenso deliberado a los reinos inferiores en lugar del ascenso hacia la falsa luz. Esto resulta contraintuitivo y aterrador para la mayoría de las almas, razón por la cual funciona. El sistema arcónico está diseñado para atrapar a las almas que ascienden hacia lo que parece ser el cielo. El camino descendente a través del infierno no está vigilado porque el sistema asume que ningún alma elegiría voluntariamente esa dirección. Pero al descender consciente y deliberadamente, se evita el mecanismo principal de la trampa y se accede a los propios sistemas de control. Una vez en los reinos inferiores, tras enfrentarse a los gobernantes arcónticos y obtener las llaves que custodian, se puede ascender correctamente.
no a través de su sistema, sino rodeándolo, utilizando los caminos ocultos que conducen a los verdaderos reinos divinos, más allá de la creación del demiurgo. La cuarta técnica es la construcción del cuerpo de resurrección antes de la muerte física. Jesús no resucitó en su cuerpo físico original. Ese cuerpo había sido torturado y estaba moribundo. Resucitó en un cuerpo transformado, lo que los textos llaman cuerpo espiritual o pneumáticon, un cuerpo de luz con apariencia física, pero que opera según principios dimensionales superiores. Este cuerpo puede aparecer y desaparecer, atravesar paredes y ser reconocido por quienes conocieron a la persona física, pero su naturaleza es fundamentalmente diferente. Este cuerpo de resurrección se construye durante la vida, mediante prácticas específicas. La activación de Kundalini transforma el sistema energético. Las prácticas dietéticas aligeran la densidad del cuerpo físico. Trabajo de respiración, que aumenta el cociente de luz en tus células. Y trabajo de conciencia que transforma gradualmente tu identidad de la forma física a la conciencia eterna que la habita. La quinta técnica es el uso de tecnología sagrada para anclar la conciencia durante la transición. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba, pero no en una cualquiera. Se trataba de un tipo específico de cámara iniciática, probablemente tallada en roca de forma que concentraba las energías de la Tierra y proporcionaba un blindaje electromagnético que mantenía el cuerpo viable durante más tiempo del normal. La presencia de la piedra, la posición específica del cuerpo e incluso los lienzos funerarios creaban un patrón geométrico sagrado que mantenía una conexión energética entre la conciencia del difunto y su forma física. Puedes preparar sistemas de anclaje similares, cristales programados específicamente con tu intención de regresar, objetos sagrados que contengan tu firma energética, incluso instrucciones escritas cerca de tu cuerpo que recuerden a tu conciencia tu misión durante la experiencia de la muerte. Ahora, abordemos lo que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos sobre este proceso, porque los evangelios contienen instrucciones codificadas que se aclaran al comprender el contexto. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», no se estaba erigiendo como el único guardián del cielo. Les estaba diciendo, les estoy mostrando el camino. Este camino que estoy mostrando es el camino. Encarno la verdad sobre lo que los humanos realmente son. Conciencia eterna que habita temporalmente en la forma física. Y estoy mostrando la vida que vence a la muerte, la vida de resurrección que escapa del ciclo. La frase «a través de mí» significa siguiendo el método que les estoy mostrando. Al replicar el proceso que estoy demostrando, al convertirme en lo que soy, en lugar de adorar lo que hice. Cuando Jesús dijo, «debes nacer de nuevo», no se refería a una experiencia única de conversión religiosa. Enseñaba sobre la muerte y el renacimiento completos de la conciencia, necesarios para escapar de la trampa de la reencarnación. Debes morir a la identidad limitada del ego. Debes atravesar los reinos de la muerte, conscientemente mientras aún estás vivo mediante experiencias iniciáticas y renacer como un ser despierto, que conoce su verdadera naturaleza. Por eso le dijo a Nicodemo que este renacimiento implica nacer del agua y del espíritu. El agua representa la disolución del viejo yo. La inmersión en la muerte y el espíritu representa la nueva conciencia que emerge. Cuando Jesús realizó la resurrección de Lázaro, estaba demostrando la misma tecnología en otra persona. Lázaro llevaba 4 días muerto, lo que, según la tradición judía, significaba que el alma se había ido por completo y que había comenzado la descomposición. Jesús llamó a Lázaro del más allá, demostrando que la consciencia puede regresar, incluso después de haber avanzado significativamente hacia los reinos de la muerte. La orden «Lázaro, sal fuera» no solo iba dirigida a Lázaro, sino a los poderes arcónticos que lo sujetaban. Era una palabra de poder que obligaba a la liberación, y Lázaro emergió envuelto en vendas que debían ser retiradas, simbolizando que la conciencia que regresa de la muerte trae consigo restricciones y apegos de los reinos de la muerte que
deben ser deliberadamente despojados. La transfiguración, donde Jesús apareció en una luz brillante junto a Moisés y Elías, fue una demostración del cuerpo de luz, el cuerpo de resurrección activado mientras aún estaba en forma física. Los discípulos que la presenciaron vieron cómo se ve un ser humano plenamente despierto cuando el cociente de luz en sus células alcanza cierto umbral. Este es el mismo cuerpo con el que Jesús apareció después de la resurrección. El mismo cuerpo que los yogis avanzados han demostrado a lo largo de la historia y el mismo cuerpo que tú eres capaz de desarrollar si te comprometes con el trabajo de conciencia requerido. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia ha suprimido estas enseñanzas y en su lugar ha promovido la doctrina de que Jesús es el único Hijo de Dios, cuyo sacrificio te salva si simplemente crees en Él? Porque una iglesia construida sobre esa doctrina crea creyentes, dependientes que necesitan sacerdotes, sacramentos e instituciones para acceder a Dios. Pero una iglesia construida sobre la enseñanza de Jesús crearía maestros independientes que se reconocen como una conciencia divina, capaces de navegar por el más allá sin intermediarios y sin necesidad de que las instituciones religiosas controlen su acceso a la verdad espiritual. La iglesia institucional, fuertemente infiltrada por la misma conciencia arónica contra la que Jesús luchaba, ocultó deliberadamente sus enseñanzas y las reemplazó con una doctrina de salvación que mantiene a las personas espiritualmente impotentes y dependientes. El Concilio del Mesías del año 325 de Cristo Mom, donde se estableció la doctrina cristiana oficial, fue donde se formalizó esta corrupción. El emperador Constantino, quien ni siquiera fue bautizado hasta su lecho de muerte, y quien continuó venerando el alma invictus, junto con el cristianismo, convocó a los obispos para crear una doctrina unificada que sirviera a las necesidades políticas del imperio. Los obispos que defendían la interpretación gnóstica, que enseñaban que Jesús mostraba un camino, en lugar de ser el camino, que entendían la resurrección como una tecnología en lugar de un milagro único, fueron tachados de herejes, sus textos fueron quemados, sus comunidades destruidas, y en pocos siglos, la enseñanza original de que Jesús murió para demostrar cómo afrontar la muerte y el regreso fue completamente reemplazada por la enseñanza de que Jesús murió para pagar por nuestros pecados, y creer en Él es suficiente para la salvación. Pero la verdad ha sobrevivido en fragmentos, en los textos gnósticos ocultos y redescubiertos en el siglo XX, en el misticismo cristiano esotérico, preservado en sociedades secretas, en las prácticas ortodoxas orientales que conservaron algunos de los derechos iniciáticos originales y, lo más importante, en la posibilidad que existe en la propia conciencia de experimentar lo que Jesús experimentó. No tienes que esperar a morir para comenzar este trabajo. Puedes empezar a recorrer los reinos de la muerte, ahora mismo mediante la práctica consciente. Puedes empezar a construir tu cuerpo de resurrección ahora mismo mediante el trabajo energético y el desarrollo de la conciencia. Puedes empezar a aprender los nombres y sellos de poder ahora mismo, mediante el estudio de los textos ocultos, y puedes empezar a declarar tu soberanía sobre el sistema arcónico, ahora mismo para que, cuando llegue tu muerte real, no te pille desprevenido. Los 3 días en la tumba representan 3 niveles de trabajo que toda alma que despierta debe completar. El primer día es la confrontación con tu propia sombra, tus propios aspectos demoníacos, tu propia participación en los sistemas de control y sufrimiento. No puedes pasar por alto a los guardianes arcónicos mientras lleves una sombra sin resolver, porque usarán tu propia oscuridad en tu contra. El segundo día es la confrontación con los propios poderes arcónicos, el reconocimiento de que las estructuras que controlan este mundo no son la autoridad suprema y la recuperación de la chispa divina atrapada en la materia. El tercer día es el regreso, la resurrección, la demostración de que la conciencia puede dominar la muerte en lugar de ser dominada por ella, y el comienzo de la nueva vida, como un ser despierto que es visto tras el velo y regresa con las llaves para ayudar a otros a escapar.
Jesús dijo, «El reino de los cielos está dentro de ustedes». Dijo, «Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá». Dijo, «La verdad los hará libres». No hablaba metafóricamente. Estaba dando instrucciones prácticas para el trabajo interior que te permite descubrir la misma verdad que Él descubrió. Navegar por los mismos reinos que Él navegó y alcanzar la misma liberación que Él alcanzó. La resurrección no se trata de que Jesús volviera a la vida hace 2000 años. La resurrección se trata de que despiertes a tu verdadera naturaleza como conciencia inmortal, de que aprendas a navegar por la muerte en vida y de que escapes de la trampa de la reencarnación, que ha mantenido cautiva a la humanidad durante milenios. Esta es tu invitación a seguir el camino que Jesús demostró, en lugar del sistema de creencias diluido que reemplazó sus enseñanzas. Estudia los textos gnósticos, practica la separación consciente del cuerpo, aprende la estructura del más allá, desarrolla tu cuerpo de luz, declara tu soberanía y prepárate para hacer lo que Jesús hizo. Desciende a los reinos inferiores con plena conciencia. Enfréntate a los poderes que reclaman autoridad sobre las almas. Obtén las llaves que custodian y regresa en resurrección para ayudar a otros a encontrar la misma liberación. Los 3 días en la tumba no fueron el final de la historia. Fueron la demostración de una tecnología y esa tecnología está disponible para ti ahora. Mismo si tienes el coraje de seguir el camino en lugar de simplemente adorar a quien te mostró.